Buenos días, estimados alumnos. Bueno, un día más con ustedes. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020. Y el tema de hoy que vamos a trabajar en el curso del lenguaje es el sustantivo. Y cuando nosotros hablamos de sustantivos se nos viene a nuestra mente, ¿no? Nombres de personas, nombres de animales, nombres de cosas, ¿no? Nombres de personas es un sustantivo propio. Nombres de nuestros animales son sustantivos propios. Cuando decimos gato estamos hablando de un sustantivo común, ¿no es cierto? Porque es con minúscula y todo nombre propio se escribe con mayúscula. A ver, vamos a ver un poquito más porque el tema del sustantivo es bastante amplio. A ver, el tema del sustantivo vamos a definirlo de diferentes maneras. Vamos a ver primeramente el sustantivo en su concepto de lenguaje, ¿ya? En su concepto de lenguaje. Y para ello vamos a trabajar estas menciones. A ver, se dice que el sustantivo presenta una semántica, ¿ok? Es decir, nombra personas, animales, cosas, etc. Nombra, ¿sí? Nombra personas, animales, cosas, etc. Muy bien. Entonces, es lo que yo les mencionaba, ¿no? Los sustantivos propios, los sustantivos comunes. Tenemos también que el sustantivo presenta una morfología, por ello se le llama sustantivo morfológico, es decir, que presenta determinados accidentes gramaticales, ¿ya? Gramaticales, es decir, cuando hablamos de accidentes gramaticales hablamos del género y el número. Recordamos el género, cuando nos referimos al género hablamos de masculino y de femenino, ¿no es cierto? Y del número hablamos de cantidad, es decir, en forma singular y en forma plural. Ok, a eso nos referimos con el aspecto morfológico de su morfología, accidentes gramaticales. Sintáctico me dice que se presenta dentro de la oración como núcleo del sujeto. ¿Sí? El sustantivo también presenta accidentes gramaticales ya mencionados, como hablamos del género y el número. Veamos en cuanto al género, ¿sí? Ya sabemos que género nos referimos tanto a varón como a mujer, es decir, masculino y femenino. Dice, dentro de este género vamos a categorizar en tres formas, ¿ya? Una de ellas nos dice que el sustantivo presenta un género de doble forma. ¿Qué significa esto? Que el sustantivo va a cambiar solamente en su terminación. Cuando su terminación, ¿sí? Basándome en la raíz, solamente mi última vocal va a hacer que yo cambie y me dé el sexo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del niño, termina en o, ¿cierto? Y me refiero al masculino. Y yo le cambio este o por la a y me convierte en un femenino, que es niña. Ama, que es una persona que dirige, que da órdenes, como digamos un jefe, un patrón, ¿no? Ama, termina en a, ama, refiriéndome al femenino, y amo, ¿sí? Refiriéndome al masculino. Muy bien. Vamos a hacer mención también que el sustantivo presenta un género común de dos. ¿Qué nos dice esto? Requiere del uso del artículo en su expresión. Es decir, para poder identificar la palabra, me dice que esta palabra puede trabajar tanto como masculino y femenino, pero lo que varía es el artículo que se antepone a él. Veamos aquí. Tenemos la palabra astronauta. Si yo digo en el caso de masculino, digo el astronauta. Y si yo me quiero referir en caso del femenino, digo la astronauta. Tenemos cantante. El cantante refiriéndome al masculino, la cantante refiriéndome al femenino. El dentista masculino, la dentista es femenina. A eso nos referimos con un género, ¿sí? Un género del sustantivo común de dos, ¿cierto? De dos, porque utilizamos dos artículos para identificar la misma palabra que es el sustantivo, pero los excluimos porque son de diferentes géneros, ¿ok? En esta parte nos dice también que el sustantivo en su género presenta una clasificación, ¿sí? Una característica de heterónimos, es decir, esta es la característica que cambia, dice su escritura totalmente al contrastarse, ¿sí? Va a cambiar completamente su escritura. Esto no voy a trabajar nada con que es terminación para cambiar de masculino a femenino, ni tampoco le voy a anteponer el artículo para cambiar al femenino masculino, sino que en este caso va a cambiar su escritura porque vamos a cambiar al sexo. En el caso de cura, es el varón, ¿no es cierto?, que dirige un determinado culto religioso. Monja es el opuesto, es el femenino. Caballero, ¿sí? Y dama es su
femenino. ¿Se da cuenta? Son palabras completamente diferentes, pero estamos presentando el masculino y es un femenino al costado que obviamente yo no tengo que acoplarle ni anteponerle nada porque es otro tipo. A este tipo de sustantivo la llamamos heterónimos, ¿ya? Porque cambia el opuesto. Yerno era, cuando digo caballo, el opuesto ¿cuál sería? Yegua, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver ahora que dentro de estos accidentes gramaticales que presenta nuestro sustantivo, ¿ya? Dice que también trabaja con el número. Número hablamos de cantidades, singular y plural, ¿ok? Entonces, me dice el primer check. Si termina en vocal, se le agrega la S. Es decir, si un sustantivo, para yo pluralizarlo, yo tengo solamente que agregarle la S, siempre y cuando termine en vocal. Veamos aquí. En el caso de caño, para yo pluralizarlo, ¿no es cierto? Yo digo caños y le agrego la S. Cebolla, cebollas, ¿no es cierto? Ya acá es los caños, es masculino si yo trabajo con el artículo, ¿no? Cebollas, estamos hablando de femeninos, pero estamos pluralizando. Pie, pies. Tiza, tizas. Muy bien. Check. Nuestro segundo check nos dice, si se termina en consonante, se le agrega ¿qué cosa? Es. Si termina en consonante, si termina en vocal, ya sé que yo le aumento la S, pero si termina en consonante, le agrego la S. Digo, sartén, en este caso, para pluralizarlo, me olvido de la tilde y coloco sartenes. Mantel, le aumento la S y digo manteles. Celular, le aumento la S y digo celulares. Yo estoy pluralizando, ¿no es cierto? Y puedo identificar que digo sartenes, estamos hablando de femenino, porque yo me acuerdo y trato de complementarle mi artículo, las sartenes, estoy hablando de femenino, pero estoy trabajando a la vez también el plural, ¿cierto? Manteles, me voy a los manteles, ya sé que es masculino. Los manteles, estoy trabajando el plural. Celulares, antepongo los celulares y ya también sé que estoy hablando en plural y en género masculino. Muy bien. Nuestro tercer check nos dice, si las vocales I y U son tildadas, se les agrega S, siempre y cuando la I y la U sea tildada. O sea, cumple con una regla muy similar a la anterior. ¿Sí? En el caso de ají, ¿qué hago? Me dice que le agregué yo la E. Ajíes, bisturí, bisturíes, jabalí, jabalíes, colibrí, colibríes. Y en el caso que yo tenga la palabra menú, menú, termina en U, me dice que si termina en I o U, tildada, ¿no es cierto? En este caso no cumple, porque la palabra correcta expresada sería menús, no menúes. Menúes no, esto no se le aplica a esta palabra, ¿sí? Invención. Muy bien, para finalizar, el último check, refiriéndonos al número del sustantivo, ya nos dice, si termina en S o X, se le agregan los artículos en plural. A ver, veamos acá. Es decir, mi sustantivo no cambia, yo solamente le voy a colocar el artículo en plural. Entonces me dice que yo voy a colocar el artículo en este extremo, voy a anteponer a mi sustantivo al artículo, pero en plural. Coxis. Para yo trabajar coxis, me duele el coxis, digo yo, ¿no? Yo quiero decir los coxis. Ya me refiero no solamente al de uno, sino de otras personas. Tórax, ¿cierto? En este caso yo digo los tórax. Bíceps, los bíceps. Es decir, mi sustantivo se mantiene intacto, no lo toco. ¿Qué hace? Para yo pluralizarlo solamente le antepongo el artículo, pero en plural. Paréntesis, los paréntesis, ¿no? Es así como vemos la clasificación de los sustantivos. Entonces tenemos que recordar bien que mi sustantivo siempre va a presentar accidentes gramaticales y estos accidentes gramaticales que me va a presentar, voy a tener en cuenta que cuando me hablo de accidentes gramaticales hablo del género y del número. Me dice también que el sustantivo, ¿no es cierto?, dentro de una oración se identifica como núcleo del sujeto, que obviamente el núcleo del sujeto está en el sujeto y es el sustantivo. Muy bien. Me habla también acerca de los accidentes gramaticales en los cuales yo simplemente hago para pluralizar, refiriéndome al género, para yo cambiar de masculino a femenino solamente en la primera regla de doble forma. Para doble forma, ¿qué hago? Yo a mi última vocal solamente voy a jugar con la última vocal para cambiar de masculino a femenino, siempre y cuando esta termine en vocal.
En el caso de común de dos, ¿qué hago yo en este caso? Simplemente hago yo que yo juego con el artículo, trabajo con el mismo sustantivo, pero voy a jugar con el sustantivo, con el artículo, perdón, para identificar su sexo. ¿Ok? En él y la puedo identificar que él se refiere a masculino y la a femenino. También me dice que los sustantivos son heterónimos. ¿Por qué dijimos que eran heterónimos? ¿Quién se acuerda? Porque cambiaban toda su escritura, ¿no? Cuando nosotros referíamos a un masculino, el opuesto al femenino, no era que yo le agregaba, ni le aumentaba, ni le anteponía el artículo, sino que cambiaba su escritura. Ok, chicos, entonces, en cuanto a lo que nosotros trabajamos, el sustantivo dentro de su número, ¿ya? Vamos a recordar siempre que cuando mi sustantivo termina en vocal, yo le voy a agregar S para pluralizarlo. Cuando mi sustantivo termina en consonante, yo le voy a agregar ES, o sea, la palabra o la sílaba es, para pluralizarlo. Cuando mi sustantivo termina en la I o la U y esas vocales están tildadas, ¿qué hago yo? También le agrego la ES, en excepción de menú. Yo no puedo decir menú es porque no es correctamente expresado. La palabra correcta es menús y en esa palabra no se refiere y no le coloco yo la es, ¿ok? En el caso y la última mención que cuando la palabra, el sustantivo, para ser más clara, termina en S o X, simplemente ¿qué hago en ese caso? Yo voy a jugar con mis artículos, pero en forma plural. Mi sustantivo se va a mantener intacto, pero al yo anteponerle mi artículo en plural, va a hacer que mi sustantivo se pluralice. ¿Ok, chicos? Nada, decirles que sigan practicando y se practiquen estas reglas que son básicas para poder trabajar y conjugar muy bien. Y sobre todo, la gramática es muy importante para podernos expresar cada vez mejor. Espero hayan comprendido todo claro. Así que a trabajar. No se olviden transcribir este tema en el cuaderno porque es tema nuevo, ¿ya? Bendiciones. Hasta luego.